Bueno, vamos a comenzar. Ay, disculpen acá, pero se estaba como congelando el sistema aquí de grabación y de emisión. Pero bueno, ya vamos a comenzar. Padre, te damos gracias porque siempre nos permites salir avante de todos este mundo de situaciones adversas. He tenido una semana de una situación difícil con mi salud, pero Padre, confiamos en que tú hoy pongas tu mano, nos regales un tiempo de revelación, de unción, de aprendizaje, Padre, y te damos gracias por cada persona que escucha ahora y escuchará en el futuro este mensaje. Padre, bendecimos tu nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Les decía que, bueno, muy buenas noches. Estamos entonces comenzando el tema. Vamos a ver un tema que es muy interesante, que se llama ¿Qué? No me carga. Fíjese en mi computador. Bueno, creo que todo está bien. Es que me estaban diciendo acá que no estaba entrando. Vamos a comenzar de todas maneras. El Padre pondrá su mano para que todo obstáculo se quite. Estamos en un tiempo muy especial. En realidad, yo pensaba hoy precisamente que haber regresado a la Torá es un privilegio tan grande. Es una alegría tan inmensa nosotros poder entender tan profundamente las escrituras como hoy las vemos, que realmente las personas que todavía siguen resistiéndose a venir a la obediencia al Padre, en realidad no saben lo que están perdiendo, no saben el privilegio, la bendición, el gozo, la revelación que se tiene en las escrituras. Una vez que nosotros conocemos la Torá, estamos en un tiempo bien especial porque estamos ya en el último día de los 10 días de arrepentimiento antes de Yom Kippur. Mañana en la noche estaremos comenzando ese día de ayuno, ese día de entrega, ese día de presentarnos delante del Padre con un corazón arrepentido, con el deseo de ser completamente diferentes, nuevos, con una revisión completa de nuestra vida, de lo que ha sido nuestra vida hasta hoy. Y después de tener ya este encuentro con el Padre, como vamos a comenzar la próxima semana, el jueves de la semana entrante, un día que ha sido un día con tanto significado, es un día tan importante y es un día tan lleno de gozo, que hoy vamos a entrar en el estudio de la fiesta de Sukkot, de nuevo, pero con enfocados en la vida, en lo que cómo Yeshua celebró la fiesta de Sukkot. Es increíble porque hoy vamos a aprender muchas cosas, aunque les cuento que haciendo el estudio me tocó dejar por fuera una cantidad de información que claro que la vamos a compartir después. Pero es que he encontrado especialmente en este año, he encontrado tantas cosas detrás de la fiesta de Sukkot tan preciosas, enseñanzas tan profundas que realmente a mí misma me han dejado sorprendida. Después de 13 años de estar en las raíces hebreas, es increíble cómo el Padre sigue revelando. En estos días en el estudio que yo tengo personalmente en la congregación a la que yo asisto los lunes en la noche, les daba parte de esta información, una parte que no está contemplada en el día de hoy acá, que es la relación entre Yeshua, la fiesta de Sukkot, y Ezequías, el rey, que todo, para mí fue la revelación del año, en realidad. Encontrar el paralelo, encontrar toda la enseñanza, bueno, es algo que nunca se me hubiera ocurrido
mirarlo. Nunca hubiera podido, lo he leído 1000 veces y hasta ahora encontramos ese gran significado. Hoy vamos a ver, no esta parte, esa la vemos en otro estudio, pero vamos a entrar en algo también de la fiesta de Sukkot muy hermoso, porque quiero que nosotros aprendamos a ver toda esa proyección profética que tienen las fiestas, y en especial, no solamente con respecto al futuro, sino con respecto a nosotros, a este regreso a casa que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros hoy, especialmente en la enseñanza, nos vamos a ver reflejados en gran parte de las palabras de Yeshua, y eso es lo que más emociona, ser parte real, directa del cumplimiento de las profecías del retorno de Israel. Así que vamos a estudiar, los invito a que entremos a estudiar sin más preámbulos, un pasaje en Juan 7 que nos habla acerca de lo que estaba ocurriendo en la última fiesta de Sukkot, en el tiempo que estuvo Yeshua acá en la tierra. Vamos a ver Juan 7 y vamos a entrar en materia aprendiendo al mismo tiempo muchísimas enseñanzas, como vamos a ver. Después de estas cosas, dice Juan 7:1, andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matarle? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver porque el mismo texto nos va a dar una de las razones. Dice, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. En esta forma de la traducción, que no es incorrecta, pero que es, digamos, insuficiente, encontramos uno de los grandes obstáculos para compartir nosotros hoy el regreso a la Torá. Y es que muchas personas a las que les hablamos de las fiestas, por ejemplo, nos dicen que son las fiestas de los judíos porque así aparece en las escrituras. Vamos a hacer una aclaración. ¿Por qué aparece que era la fiesta de los judíos? Porque en ese entonces solo la casa de Judá estaba presente, la casa de Israel ya se había ido al exilio, estaba ya metida dentro de todo el pueblo gentil o pagano, y solo los judíos estaban celebrando. Por eso los traductores colocan que estaba cerca la fiesta de los judíos. Ellos ignoraban el tema de las dos casas, que es una de las revelaciones proféticas más grandes que nosotros tenemos. Entonces por eso se le había llamado la fiesta de los judíos, porque solo ellos la estaban celebrando. Pero recordamos que Levítico 23 nos dice muy claro que son las fiestas del Eterno, son las fiestas del Todopoderoso. Dice, son mis fiestas. No dice que son las fiestas de los judíos, ni las fiestas de la casa de Israel, ni siquiera las fiestas de Israel completo. Dice, son mis fiestas. La fiesta de tabernáculos entonces estaba llegando y dice, habíamos leído ahorita que dice, después de estas cosas, andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Después de cuáles cosas y por qué procuraban matarlo, vamos a ver. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque termina en el versículo 5 diciendo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Vamos a regresar un poco al anterior. Los hermanos de Yeshua están viendo que él está en Galilea, él está haciendo milagros, y las cosas que habían ocurrido precisamente, él venía ya después de hacer todos los milagros que había hecho en Galilea, la multiplicación de los panes y los peces, había caminado sobre el agua en el mar de Galilea. Él venía de hacer muchos milagros, había también sanado al ciego, y los hermanos, viendo que él estaba haciendo todos esos milagros y que pensaban que todavía no estaban muy seguros, nos dice el versículo 5, pero ellos estaban viendo que él estaba haciendo grandes obras. Pero entonces le decían, sal de aquí, vete a Judea,
para que para que tus discípulos vean las obras que hacen. Ve a Judea, a Jerusalén, ve allá para hacer esas mismas obras que estás haciendo en Galilea. Recuerden, Yeshua se movía en la tierra de Galilea, la tierra que estaba en gran luz, en gran oscuridad, luz le resplandeció. Así que en este momento ellos le están diciendo que ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo. O sea, ellos lo estaban apurando. Dígale de una vez que es el Mesías. Dígale de una vez, haga todos esos milagros delante de ellos para que ellos puedan tener la revelación de que es el Mesías. Pero Yeshua les dijo, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Es decir, yo tengo un tiempo para todo. ¿Cuál era el tiempo que estaba esperando Yeshua? El tiempo de Pesaj, donde él iba a morir. En el tiempo de él de revelarse y de hacer todo el plan para volver a reunificar a Israel no era ese. Entonces él dice, este no es mi tiempo no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre, siempre estamos en el tiempo. Hoy estamos preparándonos para la fiesta de Yom Kippur, el día de mañana. La próxima semana para la fiesta de Sukkot, después vamos a seguir todo el final del año, el principio, esperando a llegar al tiempo de Pesaj. Cada fiesta, nosotros tenemos que estar listos en cada fiesta. Él tenía que manifestarse en alguna de las fiestas. Recuerda que habíamos visto la vez pasada que Yeshua cumplió con todas las fiestas de la primavera. Yeshua murió en el día de Pesaj, el 14 de Aviv. Él fue sepultado en el día 15, el pan sin levadura, resucitó en el día 17, en la fiesta de los primeros frutos. El Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y sobre tantos judíos que estaban reunidos en el templo en la fiesta de Pentecostés. Así que Yeshua tiene un tiempo para cada uno de los cumplimientos proféticos de las fiestas. Por eso les dice, mi tiempo no ha llegado, este no es el tiempo. Ahora yo no me voy a revelar en Sukkot, ahora yo me voy a revelar en Pesaj. Así que todavía no es el tiempo. Dice Yeshua, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Cuál es la base? Esto es muy cierto, porque si nosotros leemos este versículo así como aparte, pues parece no tener mucha relación, sobre todo con lo que se está hablando. Pero es que Yeshua viene, él viene, le están diciendo que los judíos quieren matarle, y la razón por la que quieren matarle es porque él les está haciendo caer en cuenta de los pecados que están cometiendo. El que la Torah misma les está diciendo en qué se han alejado de la Torah, cuáles son las tradiciones de hombres que ellos están poniendo por encima de la misma Torah. Entonces dice, yo le testifico al mundo que sus obras son malas. La Torah, ¿para qué es la Torah? La Torah son las enseñanzas del Padre. Por la Torah nosotros sabemos lo que es pecado. Así que Yeshua, que es la Torah misma, hace que el mundo pueda ver en él, en su voz, si lo que está haciendo, si las obras son correctas o si son incorrectas a los ojos del Padre. Dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a la fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. O sea, él manda a los discípulos y manda a sus hermanos a Jerusalén. Pero, ¿por qué los envía a Jerusalén? Porque ellos sí tenían que ir a Jerusalén. Recordemos que la Torá misma dice que en 3 fiestas es obligatorio a todo hombre de Israel venir hasta el templo. Que era en la fiesta del pan sin levadura, en la fiesta de Shavuot o Pentecostés y en la fiesta de Sukkot. Así que todos se estaban preparando para llegar a Sukkot, para llegar al templo en el día señalado. A propósito de ese día señalado, hagamos un paréntesis y pensemos en algo que es muy interesante y que me parece que es importante dejarlo como reflexión. La fiesta de Sukkot está ordenada el día 15 del 7º mes. Así que la fiesta de Sukkot
tiene que ser necesariamente por las leyes que tiene la luna, la fiesta de Sukkot tiene que ser el día de luna llena. O sea, la fiesta de pan sin levadura y la fiesta de Sukkot, que son el del día 15, tienen que ser en luna llena. También Shavuot siempre va a ser en el tiempo de luna llena, aunque Shavuot no tiene un día preciso, pero para Shavuot ellos podían contar los días a partir del día de los primeros frutos. Entonces, tenemos 3 fiestas donde los israelitas tenían que venir hasta el templo. ¿Cuál era la señal? Recuerden que sitúense por un momento en el tiempo de Yeshua. No había relojes, no había calendarios, no había, si acaso, pues relojes de sol y de arena y cosas así por el estilo. Pero ellos no tenían un calendario, ellos tenían que mirar al cielo y mirar la luna para ellos poderse orientar cuál era el tiempo indicado. Cuando comienza la luna nueva, cuando ellos ven que no hay una luna en el firmamento, entonces los que vivían más lejos, que tenían que venir hasta Jerusalén, ya van a calcular el número de días que se demoraban. Pero no, sin importar cuántos días se demoraban, ¿qué día creen que tenían que estar en el templo? En el día 15. El día de luna llena. No es lógico que pensemos que unos llegaban un día, el otro 2 días después, el otro iban apareciendo. No, pues es que yo no vi la luna y no tal día. Eso es absurdo, porque no todo el mundo la podía ver, dependía de las condiciones atmosféricas, como sostienen hoy, que tenían que ver que saliera la luna. Eso dependía de la situación atmosférica. Entonces no todos se podían guiar por esto, porque no había medios de comunicación para saber si ya había salido en Jerusalén o no. Y todos los hombres de Israel tenían que venir al templo. Entonces llegaban, ¿qué día? Llegaban el día 15. Llegaban el día de la luna llena. Ese era el día en que ellos debían ingresar al templo. Pero sigamos acá entonces. Ellos se vienen a cumplirlo y Yeshua, y Yeshua viene también, pero viene, dice, en secreto. Esto es muy interesante, porque dice que vino en secreto. Hay Eclesiastés 1 nos dice, todo lo que fue será. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque sigamos leyendo y miren lo que va a hacer. Le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿No es muy interesante que nosotros estamos hoy justo como en este tiempo de Sukkot? Yeshua está como secretamente, está en Galilea, está solamente con nosotros los que venimos de los gentiles. Hay algunos judíos que han creído en él y bendito sea el Padre por eso. Pero la mayoría, ¿con quién está Yeshua en este momento? Está en Galilea, está todavía con los gentiles. Ahora nosotros estamos apareciendo a la fiesta de Sukkot, pero nosotros aparecemos y él pareciera que se quedara como en secreto. Todavía no se ha manifestado, todavía no ha sido el tiempo de manifestarse a Judá. Así que todavía, así como en ese tiempo, nosotros estamos apareciendo a la fiesta, pero él todavía continúa en secreto. Y había gran murmullo entre la multitud, el mismo murmullo que ha habido por 2000 años, que si es, que si no es, la pelea, el insulto va, el insulto viene, el menosprecio o la admiración, si es que alguien, y el gozo, si alguien tuvo la revelación de Yeshua. Pero de todas maneras, por 2000 años ha sido un punto clave de discordia, o por lo menos de murmullo. Unos que dicen que es bueno, otros que dicen que es un engañador. Es lo mismo que nosotros estamos viendo hoy. Pero dice, pero ninguno de los que fueron allá, los que estaban en la fiesta, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Saben? Es muy interesante porque es también lo mismo que estamos viendo hoy. ¿Cuántas personas que están saliendo de ese Galilea de los gentiles, que están regresando otra vez a Jerusalén, a la casa del Padre, que están regresando a la Torá, que están regresando a las fiestas, tienen miedo de los judíos?
Entonces lo niegan a Yeshua y empiezan a insultarlo, o simplemente se quedan callados y lo niegan, y lo niegan con su boca, pero dicen, no, yo con mi corazón no lo voy a negar, pero igual lo están negando. O sea, ellos sí, hay mucho miedo a los judíos. Muchas personas que están dejando a Yeshua, muchos que sí tuvieron la revelación, porque yo veo muchísimos que jamás tuvieron un encuentro con Yeshua, pero muchos que sí lo tuvieron. Eso también están temerosos de salir, de hablar, de defender su creencia, su fe en Yeshua, porque inmediatamente saltan el pueblo judío para decirle, eso no es un pensamiento judío. Usted es un cristiano, usted devuélvase, usted váyase, y con el menosprecio que muchos no pueden sostener ni pueden recibir, y entonces prefieren negar a Yeshua y venir a tratar de ser uno más de los que han hablado en contra de él. Esto es muy triste, pero eso es lo que está pasando. Pero miren lo que pasa a la mitad de la fiesta. Dice, más a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. Ahí llegó él al templo, pero él ya no llegó tan incógnito, él llegó a la mitad de la fiesta directamente a enseñar. ¿Qué enseñó? Hasta ahí no nos ha dicho la palabra, pero fue algo tan maravilloso que dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Este es un punto interesante, porque nosotros escuchamos a diario una cantidad de suposiciones, de suposiciones que se hacen en diferentes grupos supuestamente de creyentes, supuestamente, que salen con el cuento de que Yeshua se formó en la India y que él salió y estudió. Miren, el Evangelio nos dice muy claro que no se había movido de allí, que ellos lo habían visto crecer en gracia y sabiduría. Y aquí aparecen precisamente los mismos judíos diciendo, pero ¿de dónde sabe este tanto si nosotros lo conocemos? Si lo conocemos de siempre. Yeshua le respondió cuando le preguntaron a él que cómo era que él sabía todas las maravillas que podía enseñar. Y Yeshua respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad del Eterno, conocerá si la doctrina es del Padre o si yo hablo por mi propia cuenta. Estas frases que nosotros siempre las decimos rapidito y como sin pensar, encierran una advertencia muy grande. Y encierran una enseñanza muy grande para la iglesia. ¿Por qué? Porque Yeshua mismo está diciendo, yo no tengo una doctrina propia. Yo solamente estoy enseñando lo que el Padre me dice que enseñe, porque el Padre fue el que me envió. Ahora dice, el que quiera hacer la voluntad del Padre conocerá si lo que yo enseño es del Padre o no. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es la Torá. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona, y eso lo hemos comprobado nosotros ahora que estamos aprendiendo la Torá, cuando nosotros venimos a la Torá, nosotros nos damos cuenta que las palabras de Yeshua que habíamos aprendido antes no pueden ser ciertas. Cuando nosotros vinimos a la Torá la primera vez y leímos, por ejemplo, en Levítico 11, y leemos que hay una cantidad de comida que es considerada por el Padre una abominación, y que era la comida que nosotros consumíamos bajo la premisa de que ya Yeshua había resuelto el problema y ahora todos los alimentos eran santos. Cuando nosotros conocemos la Torá y conocemos la voluntad del Padre, decimos, un momentico que aquí pasa algo. Yeshua no pudo haber venido a decir que comamos lo que es abominación para el Padre. Entonces, así muchas cosas, lo mismo cuando leímos Éxodo 20, cuando volvimos otra vez ya a leer bajo el concepto de la Torá, con el anhelo de guardar la Torá. Cuando volvimos a leer Éxodo 20 y nos habla de, recuerdan el día de reposo, ese día entendimos un momentico nosotros que estamos haciendo en un día diferente. ¿Cómo nos pudieron haber cambiado el mandamiento? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos eso hasta ahora y no antes? Porque nunca habíamos leído en la Torá que nadie puede añadir ni quitar a los mandamientos del Eterno.
Pero como ya leímos en la Torá que nadie puede añadir, y venimos a Éxodo 20 y vemos que el mandamiento habla del Shabbat, entonces ahí es cuando nosotros nos cuestionamos. Oiga, un momentico, esa enseñanza de que Yeshua abolió el Shabbat y lo cambió para el domingo y abolió las fiestas y abolió la Torá, eso no puede ser cierto. Entonces ahí nosotros estamos confirmando estas palabras de Yeshua. El que quiera hacer la voluntad del Padre. O sea, ¿por qué nosotros nos dimos cuenta de eso y no antes, si tenemos la Biblia debajo del brazo hace muchos años? Bueno, en especial yo la tengo hace muchos años ya. Yo sé que ustedes son más jóvenes, así que, pero yo la tengo hace muchos años. ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta? No nos habíamos dado cuenta porque no estábamos con el interés de hacer la voluntad del Padre. Pero ahora, cuando ya venimos a la Torá, cuando nosotros venimos con el corazón lleno de arrepentimiento y del anhelo de hacer la voluntad del Padre en todos sus designios, es cuando nos damos cuenta que Yeshua no habló por su cuenta. Nosotros lo comprobamos que Yeshua solo hablaba lo que el Padre le decía. El que habla por su propia cuenta, dice Yeshua, su propia gloria busca. Miren esto tan interesante. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando la iglesia está insistiendo en darle toda la gloria a Yeshua y desaparecer al Padre, lo que está haciendo es haciéndolo a él una persona, un falso profeta, un falso Mesías. Porque Yeshua no vino a buscar su gloria, sino la gloria del Padre. Yeshua no nos dijo, vengan a mí, no, yo los voy a llevar al Padre, a través de mí van a ir al Padre. Yeshua no dijo, los verdaderos adoradores me adorarán a mí en espíritu y verdad, no, él dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Yeshua nunca buscó la gloria para él. Así que toda esa enseñanza de la iglesia cuando nos dice que no, Yeshua es todo y la adoración para Yeshua y solo por Yeshua, mire, eso hace de Yeshua un falso profeta, pero de todas maneras es una falsa enseñanza porque eso no fue lo que vino a hacer Yeshua. Pero sigue diciendo, no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Entonces, este es un versículo que muchos utilizan. Dice que ninguno cumple la ley. Bueno, pues quiero aclarar una cosa. El hecho de que ninguno de nosotros pueda vivir en la vida sin romper en algún momento la Torá, no quiere decir que la Torá o es imperfecta o ya está abolida. Eso no quiere decir, porque nosotros, el propósito es que nosotros aprendamos día a día a ser mejores, más santos, más que podamos caminar más ajustados a la voluntad del Eterno. Entonces la multitud dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? O sea, pero ¿quién está diciendo que lo van a matar? Yeshua le respondió, una obra hice y todos os maravilláis. Aquí empieza a hablar del motivo por el que querían matarlo. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Por qué está poniendo este ejemplo? Porque el motivo por el que iban a matar a Yeshua era por haber hecho un milagro en el día de reposo. Entonces vamos a ver cuál era. Yeshua les está poniendo aquí el ejemplo. Bueno, ustedes quieren matarme porque yo hice un milagro en el día de reposo. Pero también Moisés os dio la circuncisión y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Aquí es cuando ya nos define cuál fue el problema. ¿Cuál fue el problema por el que desde el comienzo está Yeshua primero que viene en secreto, pero también que está como alerta porque quieren matarle? Está permitido que se circuncide en el día de reposo. No es que ellos lo estaban haciendo en contra de la Torá, es permitido por la Torá. Pero entonces él les dice, pero si eso lo pueden hacer, yo ¿por qué no puedo hacer obras buenas y sanar en el Shabbat? Eso no es ningún problema.
Muchos dicen que Yeshua quebrantó el Shabbat por eso. No, Yeshua nunca quebrantó el Shabbat. Es que en el Shabbat se pueden hacer obras buenas. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí lo voy a llevar a que entendamos un poquito más adelante a qué se refieren estas palabras, porque él está hablando de la sanidad que hizo, perdón, ay, me disculpen que tengo un problema con la voz, pero es que hasta hoy he tenido un problema de salud. Bueno, dice, no juzgáis según las apariencias. ¿Por qué dice esto en relación a la sanidad que él hizo en ese Shabbat? ¿Cuál fue la sanidad que él hizo? La sanidad del hombre ciego. La sanidad que hizo él en la piscina de Siloé, que ya vamos ahora a verla. ¿Por qué él está diciendo que no juzguen según las apariencias? Porque es lo que les está tratando de decir. No miren solamente lo que ocurrió en ese día, miren el mensaje que hay detrás de toda esa sanidad, que es precisamente lo que nosotros vamos a aprender hoy. Mirad, decían unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad que habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido los gobernantes que este es el Mesías. Bueno, muy bien, hasta allí viene Juan 7. Y vamos a ver el problema de el problema que surgió a raíz de la sanidad del hombre ciego en el día de reposo. Vamos a ver un tema que es precioso para poder entender todo lo que hay detrás de esa sanidad. El tema va a ser Sukkot y las aguas de salvación. Muchas de las enseñanzas de Sukkot tienen que ver con precisamente con las aguas que venían de la piscina de Siloé. Y es exactamente lo que Yeshua está tratando de decirles. No juzguen las apariencias, no miren solamente la sanidad, no miren el problema resuelto para un hombre que pudo ver, miren la enseñanza que hay detrás. Y cuando terminemos este estudio, yo espero que todos ustedes hayan podido ver la magnitud de la profundidad de las palabras de Yeshua. En el tiempo de Sukkot, entonces, unas palabras y un milagro provocaron gran revuelo. Y Yeshua dice, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta de Sukkot, de tabernáculos, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas palabras que dijo Yeshua son las que tienen gran importancia y vamos a adelantar aquí el mensaje. Bueno, ¿cuándo pronunció él estas palabras? Las pronunció en el último día el gran día de la fiesta. ¿Y el milagro cuál fue? Ya sabemos, el ciego de nacimiento que fue enviado a la piscina de Siloé. Ay, Dios santo. Ay, Padre. Me disculpan, ¿verdad? Estoy haciendo un esfuerzo bien grande, estoy muy mal de la voz. Hay tres sitios especiales que nos dan tres enseñanzas diferentes, muy interesantes, todas espero poderlas compartir. Uno es un sitio que se llama el torrente del Cedrón. El otro lo vamos a ver hoy, que es la fuente de Siloé. Y el otro es el túnel de Ezequías. Estos tres sitios relacionados todos con Sukkot, aprender de esos tres sitios nos llevan a ver mucho más profundamente muchos de los evangelios, qué era lo que pasaba en el torrente del Cedrón, que nosotros muchas veces lo hemos visto en la Escritura,
que ellos arrojaban, por ejemplo, los ídolos al torrente del Cedrón, pero nosotros nunca hemos entendido la magnitud, todo lo que el Padre nos ha enseñado a través, inclusive de la naturaleza, porque nada es al azar. La fuente de Siloé y el túnel de Ezequías. Los otros dos temas, el túnel de Ezequías y el torrente del Cedrón, los vamos a ver en otro estudio, que ustedes van a ver que es un estudio maravilloso. Pero vamos a ver entonces lo que sucedía en la celebración de Sukkot, en los tiempos del templo, en el tiempo de Yeshua, con el agua. La fuente de Siloé, la misma fuente donde Yeshua mandó el ciego, era una fuente, era una permanente, un manantial permanente de reserva que tenía la ciudad de Jerusalén. Van a ver ustedes muchas cosas que uno dice, de verdad que en el Padre no hay un cabo suelto. Todo lo tiene el Padre en la palma de su mano. Miren esto, la fuente de Siloé se alimenta de las aguas del arroyo de Gihón, desviadas a través del túnel de Ezequías, construido en el siglo VIII antes de Yeshua. Estamos hablando otra vez de tres puntos muy importantes. Estamos hablando de la fuente de Siloé, que era la fuente de agua de Jerusalén, que se alimentaba del arroyo de Gihón y que se iba conducido a través del túnel de Ezequías. Esta es una foto que ustedes pueden ver allí en el PowerPoint del arroyo de Gihón. El manantial de Gihón, ¿qué es? El manantial de Gihón, dice, surge en una gruta al pie de la montaña Ofel, entre Sión y el valle de Cedrón. Hay tres sistemas principales que llevaban el agua desde la fuente hasta la ciudad. El primero era un canal de la edad de bronce medio, algo muy antiguo, por el que ellos habían construido para poder llevar el agua hasta la ciudad de Jerusalén. El segundo era el pozo de Warren, y el tercero que se construyó, y el último y el que se conserva, es el túnel de Ezequías, que fue excavado en la roca en tiempos de Ezequías y que llevaba el agua desde el manantial de Gihón hasta la piscina de Siloé. Este acueducto reemplazó el canal de la edad de bronce. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de estar en Jerusalén, pero conocer ese túnel de Ezequías y la piscina de Siloé, conociendo la historia, es una bendición inmensa. Para quienes no han podido entenderlo y simplemente van allí de visita, pero todavía con sus ojos enceguecidos por todas las tradiciones, les aseguro que no tiene ninguna importancia, porque además hoy la piscina de Siloé está vacía, está completamente seca. Solo cuando uno conoce toda la historia es cuando uno aprecia y emociona ver que uno está siendo parte de algo tan importante en la redención de Israel. Siloé, la palabra Siloé significa enviado, viene del verbo shalak o enviar, y es enviado o emitido. Vamos a ir uniendo los puntos más importantes. Siloé, entonces, esa fuente de agua significa el enviado. Ustedes ya me imagino que en sus mentes ya van uniendo al enviado. ¿Quién es el enviado? Jesús acaba de decir que Él es el enviado del Padre. Él es el enviado del Padre, y Yeshua también acaba de decir que Él es la fuente de agua viva. Así que no es ninguna coincidencia que hubiera enviado al ciego a la piscina de Siloé, y que todo lo que vamos a ver que ocurría alrededor de la fiesta de Sukkot ocurriera con la piscina de Siloé. Este estanque, alimentado por un acueducto, venía de la vertiente de Gihón. Ese estanque es, según Josefo, según el historiador Josefo, que es el que nos da a nosotros, pues, como él estuvo en tiempos tan recientes a Yeshua, nos da una información muy interesante. Según Josefo, existía en la zona sur de Jerusalén y un estanque de 17.5 metros por 5.5 metros llamado, que es la fuente de Gihón,
La piscina de Siloé, que recibe el agua, imagínense esto, de acuerdo a Josefo, recibe el agua de la fuente de la Virgen en el valle de Cedrón. El enviado, el de la fuente la fuente de agua viva, que es el enviado, dice, recibe el agua de un sitio que lo llamaban la fuente de la Virgen. Por medio de un túnel cavado en la roca de 533 metros de largo, bueno, por ancho y por alto. Generalmente se cree que el túnel y la fuente original fueron construidos por el rey Ezequías. Esto es lo que yo les decía ahora, que esto es otra enseñanza preciosa, que después la vemos. En 1880 se descubrió en el muro del túnel una inscripción hebrea de 6 líneas, a unos 6 metros de la salida del estanque, que cuenta esa inscripción. Ahí en esa inscripción estaba escrito cómo era que se había excavado el túnel, y nos da a nosotros una revelación muy linda. Esta es la inscripción que se encontró y que se conserva en un museo de Estambul, si no estoy mal. Esa inscripción fue encontrada y se puede visitar, inclusive pues, está en un museo. Consta de 6 líneas, y las 6 líneas dicen así: cuando se abrió el túnel, saben que no está escrito de seguido muy claro. Por eso hay unos espacios entre las palabras, porque no se pueden leer, pero en general la idea es muy clara. Dice, cuando se abrió el túnel, y así es como se perforó. Mientras seguían piquetas, cada hombre en dirección a su compañero, y cuando todavía quedaban 3 codos por abrir, se oyó la voz de un hombre que llamaba a su compañero, pues había resonancia en la roca a la derecha y a la izquierda. Y cuando se perforó el túnel, los canteros tallaron la roca, trabajando al encuentro unos de otros, piqueta contra piqueta, y el agua fluyó de la fuente hacia el estanque a lo largo de 1200 codos, y la altura de la roca sobre las cabezas de los canteros eran 100 codos. Vamos a ver, les voy a decir en otras palabras porque no sé qué tan claro quedó. Lo que nos está diciendo esta inscripción que se encontró en la roca es que dos hombres vienen caminando, vienen abriendo el túnel, pero recordemos que en ese tiempo pues los recursos tecnológicos eran muy pocos. Ellos venían abriendo el túnel con las picas, pero faltando 3 metros para que se encontraran, ellos ya pudieron escuchar la voz, escuchar la voz, y cuando rompieron y se encontraron, las aguas vivas empezaron a correr. ¿Esto de qué nos está hablando? Esto no es simplemente una inscripción. Si estamos hablando que Siloé o Shiloah, que es el nombre, es el enviado, en la fuente de Shiloah, que es el enviado, que él toma sus recursos de la fuente de la Virgen, que dice que cuando se encontraron esos 2 hombres, que representan a quién, a las 2 casas de Israel, cuando el día que se presenten, que se encuentren ya finalmente en la mano del Todopoderoso, en la mano del enviado, que se encuentren esos dos hombres, los 2 palos que anuncia Ezequiel, entonces van a brotar las fuentes de agua viva. ¿Se dan cuenta? Mire, las cosas suceden en la naturaleza, pero las cosas están hablando. El Padre nos habla a través de todo. El Padre nos habla a través del evento que ni ellos mismos se estaban dando cuenta. ¿Cómo podían ellos saber que 2 personas que estaban abriendo un túnel para que Jerusalén tuviera agua fuera a tener al cabo de miles de años un significado tan especial como el que tiene hoy? Sigamos adelante y vamos a ver más cosas. En septiembre del 2003, un equipo dirigido por el geólogo Amos Franklin de la Universidad Hebrea de Jerusalén confirmó la fecha de datación en el año 700 antes de Yeshua, según se informó en la revista científica por Francisco Beltrán. Resumamos entonces hasta el momento. Siloé significa enviado, nace de la llamada fuente de la Virgen, y
cuando se sucede el encuentro de los dos hombres, entonces fluye el agua viva. Antes de entrar a mirar en las escrituras, yo quiero que miremos una referencia que es muy interesante de lo que sucedía al mismo tiempo en la fuente de Siloé en el tiempo de Sucot, cuando Yeshua estaba presente. Este recuento de lo que sucedía en ese tiempo es una información que tomé directamente del website de Eddie Chomney, las raíces hebreas.org, hebroots.org. Allí tienen ustedes anotada la referencia. Y lo tomé directamente, ¿por qué? Porque nos hace una presentación muy linda. Nos hace una presentación muy linda de todo el relato que está en la Mishnah acerca de lo que ocurría en la fiesta de Sukkot. Vamos a leerlo porque es muy interesante. Dice, el Simha Bet HaShoeva, el regocijo en la casa del derramamiento de agua, es una ceremonia que se incorporaba a los servicios del templo. No se menciona en la Torá, sino que es explicada en la Mishnah en Sukkah 5. Este libro de la Mishnah es el que nos relata lo que sucedía en el tiempo de Yeshua, lo que sucedía mientras estaba en pie el templo en la fiesta de tabernáculos. El derramamiento de agua era parte importante de la celebración ordenada durante Sukkot. En ninguna otra fiesta se le ordenaba al pueblo regocijarse, por tanto Sukkot llegó a conocerse como la época de regocijo. Así como la época de Pesach era la época de liberación y Pentecostés la época de la entrega de la Torá. En la Mishnah está escrito que este ritual era una celebración colorida, alegre y festiva. Es que se llamaba el regocijo en la casa de la fuente del agua. Esto sucedía todos los años. Esta ceremonia se celebraba todos los días, excepto el primer día de Sukkot. El primer día de Sukkot no. Y es muy curioso. Porque la Mishnah dice que solo el primer día de Sukkot no había la celebración del agua. Y si nosotros miramos proféticamente, ¿quién nació en el primer día de Sukkot? Yeshua. O sea, Yeshua nace y empieza después la celebración, el resto de los 8 días, empieza la celebración con el agua viva. El Talmud en Sukkah 5, 1a y b describe la ceremonia detalladamente, incluyendo un retrato de los sabios que llevaban las antorchas y daban saltos como parte de la celebración. El Talmud dice que aquel que no ha presenciado el regocijo que se vive en el lugar de la fuente de agua, nunca ha sabido lo que es el verdadero regocijo. Por tanto, la ceremonia del derramamiento de agua llegó a convertirse en una ocasión para un gozo intenso. Todo el pueblo esperaba que llegara ese momento de Sukkot para ir a la celebración del agua. Vamos a ver qué era lo que hacían. Cada día se llevaba a cabo una ceremonia especial en el templo. Los sacerdotes se agrupaban en 3 divisiones. La primera división la conformaban los sacerdotes que debían servir para la fiesta. Ellos estaban encargados de realizar los sacrificios, los que están ordenados para la fiesta de Sukkot. Recordemos que en la fiesta de Sukkot los sacrificios suman 70 al final, que son las naciones. Pero dice, tal como está escrito en número 29. Luego un segundo grupo de sacerdotes salía por la puerta oriental del templo y se dirigían al valle Moza, donde llevaban las cenizas de los sacrificios al inicio del Shabbat. Allí ellos cortaban un sauce, ellos cortaban el sauce. Los sauces debían medir por lo menos 25 pies de altos, ellos cortaban unos árboles bien grandes y después se formaban en líneas, sosteniendo todos el árbol cortado. Se cortaban tantos sauces como pudieran llevar y estos eran llevados por los sacerdotes en fila como en procesión. Todo el camino de regreso al templo generalmente estaba lleno de peregrinos. Acuérdense que todos tenían que venir a Jerusalén a la fiesta, a las fiestas ordenadas de Sukkot, Shavuot y pan sin levadura, y eran conocidos como las fiestas de la peregrinación. Cuando daban una señal, los sacerdotes debían dar un paso con el pie izquierdo y luego con el derecho
meciendo los sauces de un lado a otro. Había un ritual especial. Ellos ponían un pie, ponían el otro y mecían los sauces. Mientras tanto, el tercer grupo de sacerdotes, guiados por el sumo sacerdote, salían por la puerta conocida como la puerta del agua. Ellos salían por la puerta del agua y se iban hacia el estanque de Siloé, que significa de aguas vivas, y allí el sumo sacerdote sacaba el agua viva del estanque con un jarrón de oro. Mientras tanto, su asistente sostenía una jarra de plata llena de vino. Tan pronto como los sacerdotes que estaban en el valle de Moza regresaban en procesión a Jerusalén, se les unían los sacerdotes que estaban en Siloé. Ya se encontraban todos. Y en la marcha hacia la ciudad de Jerusalén, los sauces, el movimiento de los sauces producía un sonido exactamente igual al viento que soplaba en los alrededores de la ciudad. La palabra para viento es ¿qué? Es rúa, es rúa. También la palabra hebrea para espíritu es rúa. Por tanto, esta ceremonia es simbólica y representativa del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Eterno, llegando a la ciudad de Jerusalén. Hasta aquí miremos algo que es muy interesante. Toda esa ceremonia que ellos estaban haciendo nos hablaban de dos símbolos muy importantes: el agua y el espíritu. El espíritu que lo hacían sonar las hojas de sauces, y sonaba como si fuera viento, como si fuera rúa en hebreo. Así que el agua y el espíritu eran los dos elementos que estaban presentes en esta celebración. ¿Y de dónde sacaban el agua? De la fuente de agua viva, la sacaban del enviado. Tan pronto como cada grupo llegaba a sus respectivas puertas, se tocaba una trompeta, se sonaba el shofar. Y miren esto, qué lindo, que esto es lo que relata la Mishnah. Un hombre entonces se ponía en pie y tocaba la flauta. De acuerdo a la Mishnah, la flauta representa al Mesías. El flautista es llamado el traspasado, porque la flauta tiene agujeros, como si hubiera sido traspasada. Y recordemos que Yeshua fue traspasado, fue crucificado. Entonces el flautista guiaba la procesión. El flautista iba guiando la procesión. O sea, entonces el traspasado era el que guiaba la procesión y era el que llamaba al viento y al agua para que entraran al templo. Llamaba al viento y al agua. Ahora vamos a ver en todas las citas. Espero que recuerden muy bien todos estos elementos para que podamos ver en las citas bíblicas y entender ahora sí, como cuando Yeshua decía que nosotros teníamos que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Exactamente, Yeshua delante de nosotros como ese flautista y nosotros renaciendo del agua y del espíritu. Dice, sigamos, los sacerdotes encargados de matar a los animales suben entonces al altar para comenzar a ofrecer los sacrificios. El sumo sacerdote y su asistente suben al altar, mientras que todo el pueblo está congregado en los atrios del templo. El pueblo entonces comenzaba a entonar el canto mayín que dice: con gozo sacaremos el agua del pozo de la salvación. Uchaten mayim besazón, mi maneja Yeshua. Sacaremos con gozo el agua del pozo de salvación. Esto que son las palabras del profeta Isaías. Ay, se me está yendo la voz. Que son las palabras del profeta Isaías. Era lo que realmente estaba ocurriendo en ese momento. Ellos estaban yendo con gozo a sacar aguas del pozo de salvación. Pero es también lo que nosotros estamos haciendo ahora 2000 años después. Nosotros también estamos yendo a la fuente misma de agua viva que es Yeshua, a sacar esas aguas de salvación y también a tener el espíritu, el Rúa con nosotros. El sumo sacerdote toma la jarra y derrama el contenido. Recuerda que subió el agua del estanque de Siloé hasta el templo. Entonces toma la jarra y derrama el contenido en una de las esquinas del altar. En el altar hay 2 recipientes, cada uno de los cuales tiene un agujero. El agua y el vino se derraman sobre el altar, al mismo tiempo que los sacerdotes colocan los sauces alrededor del altar, construyendo así una azúcar
o una sukkah simbólico de la cobertura del Padre. Entonces, el agua y el vino se derraman sobre el altar, al mismo tiempo que los sacerdotes colocan los sauces, los que formaban el sonido del rúa, alrededor del altar, construían entonces así una sukkah. Dice, sigue diciendo el Edichune, que entre otras cosas es un website que les recomiendo muchísimo, es un gran maestro mesiánico. Dice, aquí podemos apreciar la imagen de Jesús al ser crucificado. Él fue puesto sobre el altar y su corazón fue traspasado, luego se separó el agua y la sangre fueron derramadas. De la misma manera, Jesús estaba allí presente, los sacerdotes están derramando el agua y el vino en el mismo lugar, pero después ya en la celebración de Pesaj, entonces es el mismo Jesús al que está repitiendo toda esta ceremonia de reconciliación y de restauración de Israel. En las Escrituras, el vino representa el matrimonio, la sangre, el pacto, el gozo y el Mesías. Los sacerdotes llevaban sauces al altar y los colocaron parados a un lado del altar, formando la jupa. El sumo sacerdote tomaba la copa de oro y derramaba el agua sobre el altar. También tomaban la copa de plata y derramaban el vino sobre el altar. Cuando Jesús fue crucificado, del costado salieron agua y sangre. Es lo mismo que se estaba derramando en esta ceremonia. Jesús dijo que Él era el agua viva que se derramaba en esa ceremonia. Pero por eso dice que Él era esa fuente de agua viva. Me imagino que no lo entendieron en ese momento, pero palabras que nosotros hoy sí podemos comprender. Ahora, el Hoshana Rabbah es el último día de la fiesta de Sukkot, que literalmente significa el gran Hosana o los muchos Hosanas. Es en el séptimo día de Sukkot y debía considerarse como una fiesta en sí, pero también le estaba el día octavo, el día siguiente, que es el día de la Simchat Torah. Sin embargo, en ese día se hacían rituales especiales que hacen que ese día fuera más festivo que los demás. Las ceremonias las ceremonias que se hacían en ese último día cuando Yeshua habló. Recuerden, leímos al principio, dice que Yeshua en el último día de la fiesta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál era la ceremonia del último día? Consistía en dar 7 vueltas alrededor del altar, llevando las 4 especias. Vimos en el estudio de Sukkot que teníamos que tener 4 especies, y recitando las oraciones de Hosana. Entonces sacudían los sauces. La representación de la ceremonia del agua tomó una nueva dimensión cuando Yeshua celebró la fiesta de Sukkot en el séptimo día. Entonces, que estaba allí Yeshua presente, empezaron a dar las vueltas alrededor del altar y ellos empezaron a gritar Hosana, que quiere decir sálvanos ahora. Ellos recorrían gozosos alrededor del altar, movían los sauces y sonaba como si fuera viento, y ellos gritaban, todos gritaban, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Esas eran las palabras que ritualmente se decían. Fue cuando Yeshua se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Allí el agua estaba corriendo, la gente inclusive ellos se tiraban agua entre ellos mismos. Ellos ponían el agua sobre el altar, era todo un gozo esa fiesta, era todo un gozo, pero todo relacionado con el agua y el mover de los sauces o el rúa. Y es cuando Yeshua dice que es creyendo en Él como nosotros podemos tener esa agua viva. Se dan cuenta cómo, conociendo el trasfondo de todo lo que estaba sucediendo, las palabras adquieren una dimensión mucho más grande, mucho mayor. ¿Cuál es la aplicación espiritual? Nos dice Edichone, aparece una relación entre el agua y el derramamiento del Espíritu.
Recordemos que Yeshua le dijo a la mujer del pozo que bebiera del agua viva. Él mismo le estaba diciendo también la relación entre el agua y el derramamiento del Espíritu que es manifestado en la ceremonia del derramamiento del agua. Isaías 44:3, que relaciona el derramamiento del agua con el derramamiento del Espíritu. Ese paralelo también se puede apreciar en Joel 2, en Hechos 2, en varios libros de Hechos, en Ezequiel 39, 22 y 27, 29, en Zacarías 14, 8, que habla acerca de las aguas vivas, en Isaías 12, 2, 3, que habla de sacar aguas de la fuente de salvación, como vimos ahora. Y hay una relación entre el agua y el Espíritu en el Salmo 42 del 1 al 4, en Zacarías 13, 1 y en Apocalipsis 7, 17. También en Ezequiel 36, 24. Ustedes tienen ahí en su grabación, ustedes tienen las citas para que las busquen. Recuerden lo que yo siempre les insisto. Confirmen en sus escrituras todo lo que se les dice. Ahora, Jesús habló de esto también a Nicodemo. Recuerde cuando le dijo que teníamos que nacer del agua y del Espíritu. También enseñó en la fiesta de Sukkot en Juan 4:14, en Juan 7:34. Es decir, muchas partes de la Escritura nos están hablando de ese tener que renacer, nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Por eso vamos a entender ahora, ya con todo este trasfondo, qué fue lo que pasó en la sanación de ese ciego de nacimiento en la fuente de Siloé. Ya tenemos una cantidad de recursos para poder leer con otros ojos, ya con los ojos más abiertos, lo que sucedió con este milagro. Dice, al pasar Yeshua, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, ¿quién pecó, Rabí, él, o sus padres, para que haya nacido ciego? Mientras vamos leyendo este texto, vamos a ir encontrando los paralelos que hay también con hoy. Vamos a irlo leyendo. Yo sé que muchos de ustedes conocen el texto, pero vamos a ir mirando versículo por versículo. Dice que entonces Yeshua pasa y ve a un hombre ciego de nacimiento. ¿De quién está hablando Yeshua? Si nosotros estamos haciendo el paralelo de que Yeshua es la misma fuente de Siloé, el enviado, que proviene de la fuente de la Virgen, eran las aguas vivas que alimentaban a Jerusalén. Entonces, ese ciego de nacimiento tiene que representar a alguien. ¿Quién es ciego? Israel es ciego, nos dice la palabra. Ahora vamos a ver las citas bíblicas, pero para que vamos entendiendo de lo que él está hablando. Leámoslo primero así. Al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿quién pecó, este o sus padres? La enseñanza que había en aquel entonces era que si alguien nacía con alguna enfermedad tenía que haber sido alguna maldición. Entonces dice, no, respondiendo Yeshua, no es que pecó ni sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, él está aclarando primero que todo que no quiere decir que alguien que nació con un problema es porque es consecuencia de pecado siempre, no. También para que Dios mismo, el Padre, el Eterno, pueda hacer una obra maravillosa allí. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, yo tengo que hacer las obras ahora. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Miremos, el ciego aparentemente está ahí en Jerusalén, en la entrada del templo donde él se permanecía. Entonces Yeshua toma un poco de barro, un poco de lodo, echa saliva sobre ese lodo, lo pone sobre los ojos del ciego y le dice, ve a la fuente del enviado, a la fuente de Siloé.
El hombre obedeció, fue a la fuente de Siloé y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, pero este era el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es, otros decían, está muy parecido, pero no es. Pero él decía, yo soy el que estaba allá sentado mendigando. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él, aquel hombre que se llama Yeshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquí hay un detalle que es muy interesante y va a ser muy interesante haciendo la comparación con nosotros. Es que el hombre nunca vio a Yeshua, porque él solamente escuchó la voz de Yeshua. Vaya al estanque de Siloé y se lava. Cuando él volvió, ya Yeshua no estaba ahí. Entonces él le dijo, por eso dice, aquel hombre que se llama Yeshua hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Llevaron adelante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo. Y recuerden que este era el problema inicial, que era día de reposo y ellos querían matarlo porque había sanado a un ciego en el día de reposo. Eran todas las tradiciones de hombre, porque no había nada que prohibiera hacer el bien en día de reposo. Por eso eran las palabras en el principio de Yeshua. Pero es tanta la fuerza de las tradiciones de hombres que ni siquiera se admiraron o se alegraron de ver que el pobre hombre que ellos habían visto por años mendigando allí ciego, ahora podía ver. A ellos más bien empezaron todo este interrogatorio. Volvieron a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ya no importó que hubiera hecho el milagro que hizo, pero no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Él sí lo estaba guardando. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales si había disensión entre ellos? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el ciego dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Es increíble porque estamos hablando de una población mínima y ellos sabían que este era el hombre, el que se sentaba ahí en la entrada del templo a mendigar ciego. ¿Cómo no lo iban a reconocer? Pero ellos dicen, ahora ya no creían, no creemos que hubiera sido ciego. Hasta llamaron a los padres a que dieran testimonio. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ve ahora? Si ellos tal vez pensaron que era que estaba haciendo el ciego. Pero le dicen a los padres, pero la respuesta de los padres es muy simpática. Sus padres respondieron y dijeron, sabemos que ese es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. Y quién le haya abierto los ojos tampoco lo sabemos. Pero él está muy mayorcito, así que pregúntenle a él porque él hablará por sí mismo. Esto dijeron los padres de nuevo, ¿por qué? Porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Yeshua era el Mesías, inmediatamente era expulsado de la sinagoga. Increíble, exactamente igual a hoy. No ha cambiado un milímetro la información pasada de una generación a otra. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. O sea, ellos por miedo a que los echaran de la sinagoga dijeron, no, nosotros no nos comprometemos. Lo único que sabemos es que es el hijo y que nació ciego. Pero nosotros no nos comprometemos con eso. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, da gloria al Eterno. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no sé, pero una cosa sé, que había sido ciego y ahora veo. Entonces le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y os habéis querido y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y le pregunta, esa pregunta a mí me parece muy chistosa. Dice, ¿o es que ustedes también se quieren hacer sus discípulos? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, no somos discípulos de él. Nosotros sabemos que el Eterno ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea.
El hombre respondió y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque si alguno es temeroso del Eterno y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros. A usted ahí no me parece el que va a venir a enseñarnos a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga. Oyó Yeshua que lo habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él dijo: ¿quién es para que yo crea en él? ¿Quién es para que yo crea en él? Y Yeshua le dijo: pues le has visto, el que habla contigo es. Y él le dijo: sí creo, y adoró. Él reconoció la voz de Yeshua. Y dijo Yeshua: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Yeshua les dijo: si fuerais ciegos no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si nosotros miramos todo este texto, toda esta conversación, a la luz ya de entender que el ciego representa a Judá y a Israel, encontramos cosas muy interesantes. Judá e Israel son ciegos de nacimiento. Nosotros heredamos toda esa ceguera. Nosotros heredamos mentiras, dijo el profeta Jeremías. Heredamos mentiras. Nosotros nacimos en la ceguera. Nosotros mismos somos producto de toda esa ceguera espiritual. Ahora, pero cuando viene Yeshua, que él, ¿a dónde el mensaje nos está enviando para que empiece a quitarse esa ceguera espiritual? Nos envía a Yeshua. Precisamente, él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros escuchamos la voz de Yeshua, no lo estábamos viendo, estábamos ciegos, pero estábamos siguiendo la voz de Yeshua. Ahora, ¿dónde es que nosotros tenemos que ir a lavarnos los ojos, a lavarnos para recobrar esa vista espiritual? Tenemos que ir a la fuente del enviado. Nosotros tenemos que ir a Yeshua, que es el enviado, el que procede de la fuente de la Virgen. ¿Se dan cuenta? Es algo precioso. Y Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo. Él, porque está hablando de la luz del mundo en este pasaje. No solamente porque abrió los ojos del ciego, sino porque Él les está recordando que Él tiene la autoridad sobre la creación, porque Él es la luz del primer día de la creación. El mundo para Él fue creado y por Él fue creado. Entonces, Él está diciendo: yo soy la luz del mundo. Recuerden esa luz que fue creada en el primer día, que no era la luz del sol, no era la luz de las estrellas, era la luz del Mesías. Yo soy esa luz, estaba diciendo Yeshua. Yo no sé por qué la gente se vuelve hoy un problema y empiezan a creer en versiones nuevas que cambian todas las palabras en vez de leer en cualquiera de las versiones originales para encontrar las verdaderas palabras de Yeshua. Yo soy la luz del mundo. No puede ser un hombre, Yeshua, si Él es la luz del primer día de la creación, y Él lo dijo. O Yeshua es un mentiroso y es un falso profeta, que yo no lo creo de ninguna manera. O Él estaba diciendo la verdad, Él estaba diciendo de frente, Él no estaba usando medias palabras. Por eso procuraban matarle, porque Él decía: yo soy mayor que Abraham, yo estuve con Abraham, yo soy la luz de la creación. Él está diciendo que Él es eterno, que Él no es un hombre común y corriente que aquí nació ahora y entonces es un rabino muy bueno al que tenemos que seguir. No, de ninguna manera. Lo que Él está diciendo es muy claro: yo soy la luz del mundo, la creación del primer día. Ahí entendemos por qué tomó el lodo y por qué la saliva. ¿Por qué tomó el lodo? Porque para abrir los ojos del ciego se necesita un nuevo nacimiento. Y el primer hombre fue hecho de la tierra, de Adamá, de la tierra.
Ahora él toma el lodo como en una representación de un nuevo nacimiento. Él toma el lodo, toma otra vez tierra, como que va a ser ese nuevo nacimiento. Pero después del primer nacimiento, cuando estaba allí la tierra para formar ese cuerpo, dice que el Ruam vino a darle vida. Aquí también Yeshua dijo, del interior, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Él a través de su saliva, que era como esa agua viva que salía de él, esa saliva se une al lodo y hace una nueva creación. Una nueva creación. Esa creación pone todo ese nuevo lodo, esa agua viva que salía por su boca. Él lo pone sobre los ojos del ciego. Él se baña en el lago del enviado, se sumerge en Yeshua, cree en él, sigue detrás de él, camina con él y los ojos le son abiertos. ¿Por qué ese milagro ocurre en Shabbat? Porque el Shabbat es una sombra profética del milenio. Ustedes recuerdan la inscripción de Siloé, la inscripción que nos dice que cuando los dos hombres se encontraron, empezaron a correr las aguas vivas. El día, ¿cuándo va a empezar el milenio? Cuando la casa de Judá y la casa de Israel sean una en la mano del Todopoderoso. Entonces dice el profeta Ezequiel que allí en Jerusalén correrán aguas vivas, brotarán aguas vivas. Eso es exacta, todo está ligado, todo está en un mismo orden. El ser en Shabbat, el milagro, es porque estaba hablando que eso iba a ser exactamente en el reinado milenial. Ahora miremos, Israel es ciego. ¿Y quién nos dice esto? Isaías 42 lo profetizó. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abran los ojos a los ciegos. Israel es comparado con esas ovejas ciegas, con esas ovejas que están en la cárcel. Los exiliados son ciegos, nos dice Jeremías 31:6, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim, porque así ha dicho el Eterno, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones, haced oír, alabad y decir, Yahweh, salva a tu pueblo, oh sana, sálvanos al remanente de Israel. Lo mismo que se gritaba en Sucot, he aquí que yo hago volver de la tierra del norte y reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos vendrán ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente volverán. Entonces nos dice en el 31:1, se alegrarán el desierto y la soledad. ¿Cuándo? En el milenio. El yermo se gozará, florecerá la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados no temáis, que nuestro Elohim viene con retribución y pago, él vendrá y nos salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. En ese día en que se encuentran estos dos hombres y broten todas las aguas vivas, ya ninguno de nosotros tendrá nada de ceguera espiritual. Recuerden que la ceguera espiritual también se va quitando por partes. Había otro ciego que fue sanado, que primero veía a los hombres como árboles, pero después ya los vio bien. Hay también sanidades que son como en secuencia. Aquí nos dice que los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Solo cuando encontramos esa fuente de agua viva, entonces nuestros ojos son abiertos. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua.
en la morada de chacales, en su guarida, donde había chacales, ya no habrá nada de eso, será lugar de cañas y juncos. Dice también Isaías 12:3, que era lo que cantaban los sacerdotes allí: sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. ¿Cuál es la palabra para salvación? Yeshua. Yeshua es la palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo Isaías 12:3 en hebreo? Sacaréis con gozo agua de las fuentes de Yeshua. De las fuentes de Yeshua. En Isaías 8:6 nos dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Lo mismo que ocurre hoy. Desecharon el Mesías, desecharon a Yeshua, que corre mansamente, que vino para poner la otra mejilla, que vino para hablar de amor, de reconciliación, de retorno, de perdón, de gracia. No, ese es el que ha sido rechazado, igual como nos dice Isaías 8:6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, lo rechazaron. Pero si nosotros miramos todo lo que decían todas las frases de los fariseos cuando están hablando con el ciego, es lo mismo de hoy. Ellos se están dando cuenta que hay una cantidad de personas que antes estábamos ciegos a la Torá, que antes estábamos ciegos al Shabbat, a las fiestas, y que hoy los estamos guardando. Pero ellos ¿qué están haciendo? Ellos se alegraron por ese milagro, se están alegrando porque miren qué bueno, personas de las naciones están viniendo a guardar la Torá y se les abrieron los ojos. No, ellos lo único que están pendientes es: la Torá no es para ustedes, ustedes son ciudadanos de segunda, ustedes quédense allá, para ustedes son las leyes de Noé, ustedes no tienen ningún derecho, pero mire, es que no, ustedes siguen siendo ciegos, no, ustedes ni los conocemos. Y viene el menosprecio, y viene todo lo mismo, que a ustedes cómo se les abrieron los ojos, y cuando nosotros no tenemos otra explicación que darle, sino de decirle: pues yo no sé, pero el Padre nos abrió los ojos. Así como este ciego les decía: bueno, yo no sé cómo sería, pero lo cierto es que antes estaba ciego y ahora veo. Ahora, yo también lo puedo decir, yo no sé cómo sucedió, pero yo sí sé que en un mismo día, en un solo día, como fue por ejemplo mi caso, en un solo día, digamos que hasta las 11 de la mañana estaba ciega, recibo la revelación del Shabbat como al mediodía, y en la tarde ya mis ojos estaban abiertos, ya estaba entendiendo que yo tenía que volver al Shabbat, a las fiestas, y mientras más leía en las escrituras, más entendía. ¿Cómo sucedió? Yo no sé, pero sucedió. Pero yo antes estaba ciega porque yo leía las escrituras y no lo entendía, y ahora estoy viendo. Fui y me lavé en esas aguas vivas. Yo estaba pegadita allí de esas aguas vivas, y por eso Él, cuando ya llega el tiempo cumplido, cuando viene el tiempo del cumplimiento profético, entonces abre nuestros ojos. Por eso ustedes, todos los que están viendo esta enseñanza, y muchos de los que la van a ver en el futuro, seguramente van a tener la misma experiencia. ¿Por qué unos fuimos llamados a salir de la iglesia y otros no? ¿Por qué? Eso depende de qué. Bueno, la misericordia que el Padre tiene, que conoce la disposición del corazón de cada cual. Cuando a los que estamos buscando la verdad, entonces nos venimos a esa fuente de agua viva y nos abrió los ojos. Pero no nos sorprendamos entonces de que no se alegren, con nuestros ojos abiertos, porque tampoco se alegraron de ver al ciego que mendigaba, ya puesto otra vez allí en orden, con sus ojos muy abiertos. Entonces dice que los expulsaban de las sinagogas. Sí, a nosotros no nos van a dejar entrar allí. No es fácil, el que quiere entrar tiene que entrar negando a Yeshua. Bueno, una cantidad de cosas en realidad que ni interesan en el momento, pero que es muy importante entenderlo, que como en ese mismo tiempo ese ciego que mendigaba, que estaba en la sinagoga, cuando confiesa que cree en Yeshua, es expulsado. Lo mismo, ¿hasta cuándo? Esto no debe traernos a nosotros ni resentimientos, ni odios, ni nada. Es nuestro hermano Judá. Nosotros lo que tenemos que tener es
el entendimiento de que todavía no ha llegado la revelación para Judá. Nosotros tenemos que esperar tranquilitos, queriéndolos, amándolos y orando por ellos, hasta que sus ojos sean abiertos, porque los ojos de ellos también están ciegos. Recuerde como les dijo, como le dijeron ellos al final, cuando les dices, ustedes creen, es que también usted cree que nosotros estamos ciegos. Y Yeshua les respondió, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, entonces tienen un pecado, porque en la realidad es que no quieren siquiera reconocer que están ciegos, pero sí lo están. Pero en el plan del Eterno hay un momento especial que yo creo que se va a cumplir muy rápido, que es en Zacarías 12:10, cuando ellos verán al que traspasaron. Cuando ellos verán al que traspasaron, cuando toda la casa de Judá, cuando sea derramado el Espíritu, el Rúa sobre la casa de Judá, y toda la casa de Judá vea al que traspasaron. Ese día que lo vean, ellos van a creer en él, ellos van a creer en esa visión que todos están viendo, que le preguntan dónde fueron hechas esas heridas, y él responde, en la casa de mis amigos. Ellos lo van a ver, dice que llorarán y se lamentarán, pero ese día se lavarán en las aguas vivas y los ojos de ellos también serán abiertos. Así que ahí sí se cumple la resurrección completa de los huesos secos de Judá, que hoy están solo detrás de tradiciones de hombres y no de la Torá, de la casa de Israel, que está en su mayoría todavía siguiendo todas las órdenes de Roma y no la voluntad del Padre. Pero poco a poco el Padre nos está abriendo los ojos a muchos, y en ese trabajo como el del túnel de Ezequías, cuando nos encontremos, entonces los ríos de agua viva correrán desde Jerusalén hacia todo el mundo. Y todos entonces, todos los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, y todos danzaremos allí, todos entraremos allí con gozo, completamente renovados a reinar con nuestro Rey. Esto es una promesa linda, pero es una promesa que así como se han cumplido todas las que hoy estamos viendo, también se va a cumplir. Tengan la completa seguridad. A mí me gusta mucho esa imagen que hay aquí en el PowerPoint. Es Yeshua en la puerta, y vienen los que vienen cansados, todos los que están cansados, angustiados, llenos de problemas, entren por la puerta y tendrán gozo y tendrán alegría. Esa es una imagen que a mí me habla el corazón. Así que los invito a que tengamos mañana, ese día de Yom Kippur, de verdad con pleno recogimiento, mañana en la noche hasta el sábado al anochecer. Y la semana entrante, cuando la luna llena está en el firmamento, que es día 15, ustedes lo pueden comprobar solo mirando la luna. Ustedes no necesitan seguir el calendario ni del fulano, ni del otro, ni de Gilel, ni el llamado caraíta bíblico, que no está en la Biblia, ni es caraíta, ni nada de esto. Entonces ustedes no necesitan sino mirar para el cielo, y cuando la luna esté llena, estamos en la fiesta de Sukkot. Y gocémonos y regocijémonos, porque esa es la fiesta de las aguas vivas, y ese día vamos a Yeshua a pedirle que abra nuestros ojos espirituales por completo, que nos llene de esa agua viva, que de nuestro interior corra esa agua viva. Yo espero que tengamos una celebración muy linda. El próximo jueves no vamos a tener estudio, porque pues es día de Sukkot y nosotros tenemos una celebración grande en la sinagoga, así que no vamos a tener el estudio el próximo jueves. Pero de todas maneras espero que todos unidos en un mismo espíritu estemos celebrando esa fiesta de los tabernáculos, celebrando a Yeshua, celebrando en esa piscina de Siloé, en esa piscina del enviado, llenándonos de esa agua viva, hasta que ya nos podamos encontrar todos restaurados y empiece el reinado de nuestro Mesías. Vamos a orar. Padre, gracias. Padre, de verdad que es un gozo tu palabra.
Es un gozo entender tu palabra, Padre. Es un gozo comprender que aún todas estas ceremonias que se realizaban en el templo hablaban de ti tan claro y hablan hoy tan claro de ti. Que muchos, Padre, yo estoy cada día más segura que muchos sí te han visto, muchos de Judá te han visto y no se atreven a hablar por miedo de los judíos como en aquel tiempo. Solo por miedo no te reconocen, Padre. Solo por el temor a ser expulsados de sus familias, desde las sinagogas, por el temor a ser tomados como ignorantes o como ahora nos dicen como gran insulto, que como cristianos, como si eso fuera un insulto. Padre, te damos gracias porque tú nos revelaste esa fuente de agua viva. Te damos gracias, Padre, en esta noche porque tú nos has permitido conocer tus secretos, tus tesoros escondidos. Padre, yo te doy gracias y te ruego que en esta fiesta, mañana en Yom Kippur, tu corazón, tus oídos estén sobre nuestras vidas, Padre, y escuchen y tengan misericordia de nosotros y nos regales ese perdón completo mañana. Pero nos regales también el gozo de la salvación en la fiesta de Sukkot. Padre, que estas palabras y este estudio traigan bendición a muchas vidas. Que tú puedas tocar muchas vidas, que muchos sean llamados a ese regreso a casa por escuchar todo lo que significan esas palabras, que tal vez las hemos escuchado mucho, pero nunca las entendimos. Padre, danos tu bendición en esta noche. Guárdanos en todos estos días que quedan de tus fiestas, de tus Moadim, Padre. Haz que nosotros podamos caminar en santidad, caminar detrás de ti, Padre, llenos de gozo y de alegría. Guárdanos, guarda nuestra entrada y nuestra salida. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro pozo de aguas vivas, la fuente del enviado. Buenas noches y shalom para todos y muchas bendiciones en las fiestas que nos quedan. Amén.